Bueno, pues efectivamente lo primero, gracias, ¿no?, por haberme invitado para estar aquí esta tarde, charlar de los refugiados y de lo que toque. Ya lo digo, así que sin restricciones posteriormente de lo que consideréis oportuno, con una única condición, que yo sea capaz de contestaros, pero bueno, eso ya se irá viendo. Lo segundo, pediros disculpas, porque llevo una semana un poquito enloquecida y lo mismo ando un poco desbaratada en la intervención y en la forma de la exposición, pero bueno, yo intentaré ajustarme a tiempos y a lo que estamos hablando. Y lo segundo, pues lo último, y ya comienzo, pues lo que decía Jesús, ¿no? Pues efectivamente espacios amables de debate son muy de agradecer en estos tiempos en los que todos los debates son de todo menos amables y donde se puede debatir con tranquilidad. Y como bien decía Jesús, hemos discutido mucho, hemos debatido mucho, hemos estado en posiciones enfrentadas, hemos estado en posiciones conjuntas, pero desde luego lo que ha habido siempre ha sido un nivel de respeto fundamental, y que ha sido lo que ha hecho siempre posible que desde la discrepancia o desde el debate luego pudiéramos llegar a acuerdos y pudiéramos hacer cosas de forma conjunta, que es desde luego tan importante para poder provocar y para poder producir cambios. Bueno, voy a hablaros de refugiados. No sé si empezar por el acuerdo de la Unión Europea con Turquía o empezar por otros componentes. Y el asunto es que le he estado dando vueltas y me he hecho un esquemita y yo creo que voy a empezar casi por ello, ¿no? Hay un artículo de José Antonio Moreno. José Antonio Moreno es abogado de Comisiones Obreras, hemos trabajado mucho tiempo de forma conjunta en todos los temas de inmigración, asilo, extranjería, etcétera, ¿no? Él ahora es el representante por parte de Comisiones Obreras en el Consejo Económico y Social Europeo, y es el que se ha estado encargando de hacer precisamente el dictamen del cese en materia de asilo y refugio. Es un buen dictamen, ¿no?, donde marca con mucha claridad qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Ha hecho un artículo recientemente que es muy interesante, y sobre todo porque yo creo que enmarca, aunque luego diga más cosas, pero enmarca y contextualiza un elemento fundamental, ¿no?, y es la concepción de lo que es Europa en este momento, que difiere mucho de lo que fue la concepción inicial o pretendida de la gente que pensó en Europa como un espacio de solidaridad, como un espacio de riqueza compartida, como un espacio de un modelo social europeo, de bienestar, donde había respeto a los derechos humanos, etcétera. Ahora se ha convertido en un conjunto de intereses de carácter nacional exclusivamente y, por supuesto, financieros. Se han abandonado otros aspectos. Y ahí, en esa nueva Europa reforzada desde la situación de crisis, pues todo el tema de lo que está pasando con el tema de asilo y refugio, y con todo el tema de lo que está pasando con Turquía y los refugiados, yo creo que es un claro ejemplo en esa contextualización de lo que sucede. Acordaros, en los años finales de los 90, 96, 2000, en España tuvimos la denominada crisis de los cayucos. Venía toda la gente huyendo de África, de la pobreza, del hambre, de la miseria, a un país que estaba creciendo económicamente y que necesitaba mano de obra barata para romper precisamente esas relaciones entre el capital y el trabajo y utilizar a los inmigrantes como fuerza de trabajo, olvidándose de todo lo demás. Bien, ¿qué dijo la Unión Europea? Tomad un poco de dinero, reforzad la política de control de fronteras vía Frontex, pero a nosotros no nos metáis en un lío porque esto es un problema de carácter nacional. Y la Unión Europea se lavó las manos con el conflicto, con las problemáticas que traían todas esas personas que venían en los cayucos, ya fuera a Canarias o ya fuera a Almería o a otras zonas que venían vía Mediterráneo. Hace unos años, la memoria es demasiado frágil y nos olvidamos con frecuencia de lo que va sucediendo, pero hace pocos años tuvimos un problema importante de expectativas de lo que iban a suponer las primaveras árabes, que luego pudieron suponer o no, pero con un montón de gente de Libia, de Egipto, de Túnez, que decidió que tenía que marcharse porque las expectativas que ellos tenían no se habían cumplido y porque además se había colaborado estrechamente desde determinados países de Occidente a que esas expectativas no se cumplieran. Y venían la gente en barcos grandes por el Mediterráneo, a Malta, a Italia,
y ya se nos han olvidado muy posiblemente, o por lo menos queden poco en nuestras retinas, los muertos de Lampedusa, aquel trágico accidente que se solventó con más refuerzos a la política de fronteras, un poco de dinero para Italia para que solucionara algunos problemas, y solventándolo con que era un problema de una cuestión nacional y que por tanto fuera Italia quien solventara, o Malta quien solventara sus problemas, porque esto era una cuestión de carácter nacional y por tanto cada uno con un poco de dinero y reforzando las políticas nacionales se tendrían que ver resueltos. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que ahora vienen refugiados, personas que huyen fundamentalmente del horror de una guerra que lleva 5 años en Siria, promovida, cuando no auspiciada, por determinados países, entre ellos muchos por parte de la Unión Europea. 5 años de un conflicto que no se le ha dado solución, donde la Unión Europea ha perdido un tiempo precioso para poder establecer unas políticas diferentes. Y la gente que sale desplazada fundamentalmente de Siria, que no solo de Siria, también de Irak, de Afganistán, de Pakistán, sí, de Siria, hay ahora mismo 8 millones de desplazados en el país y 5 millones de sirios que han salido fuera. Del resto de los países tenemos 500.000 más. Ahora diré algo de eso, porque los 5 millones no han venido a Europa, están repartidos fundamentalmente en los países del entorno de Siria. A Europa ha venido muy poco. Luego diré algo de eso. Pero Siria ha perdido, y la Unión Europea, como decía en el caso de Siria, ha perdido mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que entran por Grecia, por Turquía, por donde entren, pero su objetivo no es quedarse en un país periférico del sur de Europa. Su objetivo es llegar al corazón de Europa. Y cuando su objetivo es llegar al corazón de Europa, entonces ya no es un problema de carácter nacional, se convierte en un problema de la Unión Europea. Y entonces hay que buscar soluciones para que el centro de Europa, el norte de Europa, no se vea afectado en su política, en su desarrollo y en su concepción. Y entonces ahora ha dejado de ser un problema nacional y entonces ya tenemos un problema, si es que se puede entender que los refugiados son un problema, utilizando su vocabulario, ahora ya es un problema de la Unión Europea. Y entonces tenemos que buscar una solución. ¿Y cuál es la solución que buscamos? No la de la solidaridad, no la de eliminar los conflictos, no la de trabajar por la paz, sino la de implementar recursos, a países absolutamente antidemocráticos que no respetan los derechos humanos, y 2, poner límites y hacer campos de prisioneros a cielo abierto en determinados países, como es el tema de Turquía, un país que vulnera los derechos humanos y que no tienen ningún inconveniente desde la Unión Europea darles dinero o determinadas condiciones o pretensiones para que se queden con el flujo de personas refugiadas. La mayoría de ellos podrían ser solicitantes de asilo que quieren llegar a Europa no con ningún objetivo, nada más que con el objetivo tan pequeño de intentar sobrevivir, tener unas condiciones dignas de vida y que desde luego puedan no morir en una situación de guerra como la que se está manteniendo. Para esto se trabaja tarde, por supuesto. En la Unión Europea siempre vamos, primero pasan los acontecimientos, luego se valora qué decisión se va a tomar, para posteriormente tomar una decisión que no se corresponde nunca con los debates de las decisiones que se deberían haber adoptado. Porque evidentemente el funcionamiento de la Unión Europea, lejos de lo que puede pasar, depende de cada uno de los países. Y como los países en este momento en Europa están en una clave absolutamente soberanista en negativo, pues evidentemente nos encontramos con que las decisiones de los países no caminan en la dirección de la solidaridad, sino en una dirección contraria. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un acuerdo en el último Consejo de la Unión Europea, se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Voy a explicar una cosa antes que posiblemente conozcáis todos, pero creo que es importante destacarla. Turquía solicitó su ingreso a la Unión Europea ya hace algún tiempo y no se le dio, evidentemente, el ingreso a la Unión Europea porque no cumplió una serie de requisitos fundamentales, sobre todo de carácter democrático. Hago un paréntesis. Si a la propia Unión Europea la evaluaran sobre los parámetros y los criterios que se evalúan a los países para saber si pueden ser miembros de la Unión Europea, tampoco entraría.
Lo dejo claro porque no quiero que haya dudas con relación a esto. Pero independientemente de eso, a Turquía se le hace un examen de valoración de derechos humanos, condiciones económicas, integración, no discriminación, los elementos básicos de elementos democráticos para poder participar en la Unión Europea, y se le dice que de momento no va a haber una ampliación y por tanto Turquía queda ahí paralizada para que no entre en el marco de la Unión Europea ni lo forme. Por supuesto no tiene nada que ver esto de los estados geoestratégicos, la cantidad de población que tienen y por tanto la incidencia que tendrían en la toma de decisiones. Eso no tiene nada que ver. Eso son solamente cosas que suponemos algunos, que algún marco de relación o algún marco podría tener. Bien, en esto estamos con Turquía y de repente se llega a un acuerdo de la Unión Europea con Turquía para dar salida al tema de la avalancha de refugiados que están llegando desde diferentes países. Por poner los datos y por poner las magnitudes de lo que estamos hablando en su justa medida. Europa, 500.000 habitantes. 500.000 habitantes. De millones, perdón, 500 millones de habitantes. Qué lío con esto de los números. Ya os lo he dicho que está un poquito espeso hoy, perdonadme, con 500 millones de habitantes. ¿Qué supone la población entre Siria, Irak, Afganistán y Pakistán que están entrando? Supone un 0,2% de la población total de la Unión Europea. 0,2%. O sea, no estamos hablando, es una cantidad absolutamente ridícula. Ridícula. Si lo viéramos incluso en términos económicos, si nos lo planteáramos en términos económicos, no llega ni siquiera a las necesidades de población que va a necesitar la Unión Europea en los próximos años para mantener un determinado nivel de vida. Si lo viéramos no desde una perspectiva de derechos humanos, que es como hay que verla, sino desde una perspectiva de carácter económico. 400.000 personas, que es la parte de la población que ha podido entrar en el último periodo, suponen las 400.000 personas que han salido en los 3 últimos años de España hacia Alemania, hacia Reino Unido, hacia Bélgica o hacia otros países buscando un puesto de trabajo. No llega la población desplazada ni siquiera a los 2.300.000 personas que tiene ahora mismo España desplazada en terceros países. Lo digo para que tengamos una dimensión de cuál es el problema. Cuando algún impresentable dice es que no pueden venir porque tenemos un problema de desempleo, y vas a decir lo mismo si vinieran tus 2.300.000 ciudadanos españoles, ¿qué les ibas a decir? ¿Que les vas a poner un campo de concentración en Alemania, en Francia o donde sea para que no pudieran entrar? De estas dimensiones, de este volumen es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 26.000 menores solos, 26.000 menores solos, 10.000 menores desaparecidos, 10.000 menores desaparecidos. Y al acuerdo que se llega es un acuerdo con Turquía, que es un país que no respeta los derechos humanos mínimos para poder tener unas condiciones. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, antes de decir cuál es el acuerdo, ¿por qué decimos que Turquía no es? Bueno, se le ha considerado a Turquía tercer país seguro. Cuando tú haces las devoluciones, si tienes un tercer país seguro, claro, y esta es una de las trampas del acuerdo. Luego cuando llegue el acuerdo lo explicaré un poco mejor. Claro, ¿qué es lo que pasa con Turquía? Turquía vulnera el derecho internacional, tiene ratificada la Convención de Ginebra de 1951, pero no tiene firmados determinados protocolos. Por ejemplo, el de Nueva York de 1967. ¿Qué significa esto? Esto significa que solo admite como refugiados, al no tener firmada el protocolo de 1967, que solo admite como refugiados a ciudadanos europeos perseguidos. Por ejemplo, a los ucranianos que pudieran salir por una situación del golpe de Estado producido en Ucrania, pues que evidentemente fueran a Turquía, etcétera, llegaran allí y tuvieran esta situación. Solamente reconoce a europeos perseguidos la condición de estatus de refugiado. ¿Qué es lo que pasa, por tanto, con el resto de la población? Pues que no tienen un estatus legal reconocido en Turquía. No tienen ningún estatus jurídico de reconocimiento de absolutamente ninguna condición, ni de refugiado, ni de otra perspectiva que se pudiera dar. Y entonces llegamos y hacemos un acuerdo. El acuerdo... Ya no sirven las palabras, podemos decir el acuerdo de la vergüenza, pero ya hemos hecho tantos acuerdos de la vergüenza que es que ya parece que queda vacío. Pero esto es no lo sé, esto yo creo que es lo último que queda evidentemente ya por poder hacer, ¿no?
¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice: todos los migrantes sin derecho a asilo en las islas griegas serán devueltos a Turquía. Claro, ¿qué significa? Significa que como Turquía es el tercer país seguro, que es lo que se determina en política de asilo, porque tú vas al último país que te pueden enviar, que es el país seguro, tú por el último que pasas, y es el del que supuestamente provienen. Como provienes de Turquía, que no provienes de Siria, y por tanto el país último seguro en el que has estado en Turquía, entonces lo que significa es que ellos pueden pedir asilo, evidentemente, pero aunque pidan el asilo no se les puede expulsar de Turquía. Pueden incluírseles en campos que sean medianamente dignos, y pueden tener unas condiciones prácticamente de integración, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que supone verdaderamente? Supone que tú puedes, en base a esa situación no jurídica y al ser un país, el último país seguro por el que has pasado, lo que significa es que tú puedes ir abriendo expedientes de asilo automatizados, es decir, Isabel, Raúl, Paniagua, Javi, os abra todos el mismo expediente de asilo y de expulsión y de lo que sea, que termina por ser un expediente colectivo, pero es individualizado, porque está nominalmente abierto a cada uno de vosotros. Y por tanto, no hay una deportación masiva si al final termino por no aplicar las deportaciones masivas, pero sí aplicar deportaciones que puedan ser con carácter individual. Por eso cuando Rajoy dice nosotros nos vamos a negar a hacer deportaciones masivas, no está diciendo algo que no sea verdad. Lo que está ocultando es lo que hay de trasfondo. Es que no puede haber deportaciones masivas, pero las deportaciones individuales automatizadas terminan por convertirse en deportaciones masivas para toda la población. El asilo sería denegado individualmente, ya veríamos, y por eso es por lo que están haciendo pues este proceso de automatización de todas las condiciones, de todos los procesos, para que se puedan hacer otro tipo de deportaciones sin que haya ningún tipo de problema que vulnere supuestamente la Convención de Ginebra y las directivas sobre asilo, la 32 y la 33 de las directivas de asilo, y la Convención de Ginebra de 1957, como os decía. Bueno, las cantidades de los que estamos hablando, a las islas griegas han llegado en torno a unos 1000 refugiados al día, y eso lo que significaría sería que se podrían ir habiendo, no haciendo esas expulsiones de 1000, pero sí automatizado el proceso, te deporto directamente ¿a dónde? A Turquía, que es el tercer país que podría ser, pues ese sería el país considerado seguro. Y ahí es donde entra el juego. Por cada uno de los migrantes devueltos de las islas griegas, de donde vengan, devueltos a Turquía, y luego Turquía hará lo que tenga que hacer, por cada uno de los migrantes devueltos, la Unión Europea se queda con un refugiado sirio. Esta es parte del acuerdo, teniendo en cuenta que se quedarán con un máximo entre 18.000 y 54.000 refugiados. Son los que están comprometidos. No hay ninguna aplicación nueva de cantidades de personas a las que se les pueda hacer una política de acogimiento. En Turquía ahora mismo hay cerca de 2,5 millones de sirios. En Líbano 1.100.000, el 20% de la población de Líbano. En Jordania 640.000 personas, el 10% de la población. Hay que decir que además Jordania tiene uno de los campamentos de refugiados de Palestina de los más grandes del mundo. En fin, cuando sale el otro día el rey de Jordania, yo, sabéis, soy republicana, lo siento, no voy a pedir perdón por ello, pero cuando el otro día sale el rey de Jordania diciendo que el problema está en Turquía, que no es una democracia, que no está cumpliendo con sus obligaciones, y que los problemas que estamos teniendo también aquí de yihadismo, etcétera, provienen de esa zona, pues es que va a tener un poquito de razón en las cosas que ha estado diciendo, independientemente de que sea lo que pueda ser. Bueno, en toda la Unión Europea se registraron 300.000 en el 2015 y tiene, como os decía, 500 millones de habitantes. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje verdaderamente ridículo. ¿Por qué solamente sirios?
Pues eso no ha quedado claro en el acuerdo, porque el acuerdo dice que recogeremos, que se acogerán sirios. ¿Pero qué pasa con el resto de las nacionalidades? Pues no se sabe. Se les podrá deportar sin ninguna garantía, se les podrá expulsar con toda la tal, se va a tramitar algún tipo. Está sin resolver dicha situación. Hay un compromiso de que si se reduce el flujo irregular de migrantes, no solamente de refugiados, sino de migrantes en su conjunto, la Unión Europea constituirá un fondo de ayudas voluntarias para Turquía. No hay dinero, por supuesto, para poner dinero para la política de cooperación para el desarrollo, no hay dinero para programas de integración, pero no hay ningún problema si evitan que haya un proceso migratorio de cara a Europa, buscar un fondo, evidentemente, de ayudas voluntarias para que se pueda dar Turquía. Esta apreciación lingüística de fondos de ayudas voluntarias significa que cada uno de los estados tendrá que poner unas pesetitas, bueno, unos euritos, para que se constituya ese fondo. Pero luego, cuando pides dinero a ECHO es el organismo de la Comisión Europea que gestiona las ayudas para los refugiados. Es ECHO, escrito es ECHO, ECHO en la pronunciación es ECHO. Ellos gestionan las ayudas para los refugiados en las diferentes partes del mundo, el fondo de dinero que hay para refugiados de la Unión Europea en diferentes partes del mundo. Os voy a poner un caso, luego volveré al acuerdo, pero me parece importante destacar esto para que sepamos de lo que estamos hablando. Este dinero que se da para las ayudas a todos los refugiados en todas las partes del mundo viene a partir de las aportaciones que hacen los donantes internacionales. Los mayores donantes internacionales son Estados Unidos y la Unión Europea, que son los que suelen poner más dinero para las partidas de refugio. Bueno, Sáhara Occidental, 40 años sin que se les resuelva el conflicto que tienen en el Sáhara y la celebración del referéndum que tienen comprometido para intentar volver a sus territorios. Bueno, hay una ayuda para refugiados del Sáhara que lleva establecida desde hace bastante tiempo. Se les da 125.000 ayudas de comida, para entendernos. No son ayudas de comida, bueno, ayudas para entendernos, que es lo que está tasado de la población saharaui que está en los territorios, en el Sáhara, no en los territorios ocupados, sino en los campamentos, que necesitan, porque son una población vulnerable, porque son refugiados, porque están entendidos en ese sentido. Este año nos voy a contar otras cosas que han pasado absolutamente falsas, de informes falsos de la Comisión, por parte de la Comisión, de que las ayudas se estaban mal utilizando, que ha quedado claramente demostrado que no es así y tal. Este año llegan y dicen que lo reducen de 125.000 ayudas, lo reducen a 90.000 ayudas para las personas que están en los campamentos del Sáhara. ¿En base a qué? A que dicen que no hay dinero por parte de todos los donantes, de todos los países donantes, que no pueden poner más dinero, y que evidentemente ya hay muchos refugiados en el mundo, no solamente la población saharaui, y que por tanto hay que reducirles las ayudas de 125.000 a 90.000, porque hay que dar ayudas a otros campos de refugiados. Pero en cambio, si Turquía, quería contaros esto, luego si queréis hablamos del conflicto del Sáhara, que está verdaderamente sangrante, pero bueno, pero claro, cuando aquí en el acuerdo dice que si se reduce el flujo irregular de migrantes, la Unión Europea constituirá un fondo de ayudas voluntarias para Turquía, parece que el cinismo está llegando a unos niveles verdaderamente alarmantes. ¿Qué es este fondo de ayudas? Pagar por encarcelar a inmigrantes de terceros países. Eso es exactamente lo que supone este fondo. Se liberalizarán los visados de los turcos en junio del 2016 a más tardar. Queda dicho todo. Vamos a ver, luego llegará el junio del 2016 y veremos a ver qué es lo que pasa. Porque claro, los daneses no quieren sirios, pero van a querer turcos. Entonces ya veremos a ver qué pasa en junio del 2016. Se les van a dar 3.000 millones de euros para alojar a los refugiados en Turquía y otros 3.000 millones antes del 2018. Eso aparte del fondo. 3.000 millones ahora y 3.000 millones antes del 2018. En fin, veremos a ver en qué se invierte este dinero, si es verdaderamente para las necesidades que se puedan tener en los campos. Punto sexto. ¿Os acordáis de lo que os comentaba antes de lo del acuerdo? Punto sexto.
compromiso de avanzar hacia la entrada de Turquía en la Unión Europea. Esta es la clave de todo el acuerdo. Esta es la clave de todo el acuerdo. Veremos a ver qué es lo que sucede. Desde luego Chipre, que sí es de la Unión Europea, que sabéis que tiene una parte de la isla ocupada por Turquía, ha dicho que por encima de su cadáver. Vamos, que no, que si como ellos tengan que hacer cualquier cosa, que bajo ninguna cuestión. Y esto está sirviendo en toda Europa, y luego hablamos de ello, pero sobre todo para avivar el nacionalismo regional entre diferentes elementos, para la reunificación de Chipre, que tienen ahí un conflicto, pero también para otros elementos de renacionalización. Y luego, compromiso de trabajar juntos en Siria. Ya sabéis cómo está, pues está ahí tratando de trabajar con Rusia, etcétera. Pero vamos, hay que recordar que ha sido Turquía quien ha estado alimentando el conflicto en Siria, bombardeando selectivamente a los kurdos, población a la que considera inferior. Considera tan inferior a los kurdos que el otro día tuvimos que escuchar en el Parlamento a un nazi, no sé exactamente de qué país, citándonos un documento científico en el que dice que se reconoce que son una raza inferior en el Parlamento Europeo, ¿no? O sea que os quiero decir que tenemos un volumen de nivel importante. Se les ha bombardeado selectivamente a los kurdos contra los islamistas, financiando grupos sunitas. No han tenido ningún tipo de inconveniente en hacer lo que hayan considerado oportuno para hacer. En resumen, la Unión Europea alimenta guerras, miseria, y luego paga a los países fronterizos para que sean ellos los que hacen cargo de tener a los inmigrantes encerrados, que no atraviesen las fronteras, sean refugiados o no lo sean, y se da mucho dinero para vallas, para tecnología y patrullas militares, dijo Mogherini el otro día, que aunque no os lo creáis, es una mujer razonable, la alta comisionada para los asuntos exteriores, es una mujer, insisto, razonable. Y dijo el otro día, hay que poner dinero para bombardear los barcos no con los inmigrantes, obviamente, pero vamos, vacíos, cuando lleguen que se bombardeen los barcos. Pues hombre, yo creo que será preferible hacer otra política y no precisamente esta, ¿no? Grecia está dispuesta a aceptar que la recepción de los nuevos inmigrantes quede en manos conjuntas con la Unión Europea y la participación activa, incluso en el propio suelo de las islas por parte de la policía turca. No tienen ningún inconveniente en que haya un acuerdo, porque también han condicionado algunas rebajas de deuda y de condiciones precisamente sujetas a la política que se vaya a hacer con la política de refugiados. Bueno, se va el Consejo, Rajoy lleva un mandato de que tiene que decir que no hay devoluciones masivas. Pero ¿cómo puede decir esto este hombre? Que no hay devoluciones masivas. Si solamente tenemos que mirar a Ceuta y a Melilla, que es lo que está haciendo. Si no es que no haya devoluciones, es que ni siquiera se respeta que la gente pueda hacer una solicitud de asilo y refugio. Si es que España es el país de la Unión Europea que tiene la tasa más baja de peticiones de asilo y refugio, siendo un país que es fronterizo. Es curioso, ¿eh? Claro, Alemania, ¿qué ha dicho? Alemania dice, yo me lavo las manos, porque lo que quiero es que haya un reparto de las cargas de asilo y refugio. Yo he estado durante mucho tiempo acogiendo a todos los asiliados y refugiados, y en este momento, si no hay reparto de cargas, ya no lo voy a hacer. Y el resto de los países no están por la labor de hacer ningún tipo de reparto de cargas. Me decía el otro día, en Europa tenemos el intergrupo, donde estamos diferentes parlamentarios europeos de diferentes partidos y de diferentes países, en lo que se llama un intergrupo a favor del Sáhara Occidental. Y el presidente del intergrupo es un alemán, del Partido Socialdemócrata. Como tenemos el lío que tenemos con ECO por las ayudas a los campamentos de refugiados del Sáhara, que además están en una situación verdaderamente penosa después de las inundaciones, etcétera, y estamos ahí, decidimos mandar una carta a ECO diciendo que había que aumentar las ayudas para el Sáhara. Contestación de este diputado comprometido alemán, que dice, yo hasta dentro de 2 semanas no voy a hacer absolutamente nada porque tengo elecciones en Milande, en su zona geográfica, y lógicamente con el lío que hay con el tema de los refugiados, yo no voy a mandar una carta ahora para tener problemas electorales. Claro, ese es un trasfondo evidentemente de la situación.
Pero esto genera un problema fundamental, y es un nivel de racismo, un nivel de exacerbación del nacionalismo, que evidentemente nos está llevando a situaciones como las que estamos viendo en el marco de la Unión Europea. Situaciones en las que estamos viendo que Alemania, la pasada semana, en el Consejo de Gobierno, aprobó un paquete de medidas extraordinarias con el fin de facilitar la rápida expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Las medidas se pondrán en marcha de manera inmediata cuando la persona haya sido condenada a una pena de prisión, independientemente de que esté recurrido o no esté recurrido la sentencia que se haya podido dar. Afectan a los delitos relacionados, amenazas a la vida e integridad física de las personas, libre consentimiento en materia sexual, ataques a policías, etc. Y se pueden utilizar también para delitos contra la propiedad, robos, hurtos en el caso de violencia o reincidencia. Dinamarca, porque a Merkel, que al principio tuvo una política de una cierta flexibilización, este es uno de los elementos que le ha condicionado, evidentemente, en Alemania para las políticas y para la incidencia que está habiendo en las elecciones en los diferentes ámbitos alemanes. Dinamarca. No tengo palabras para decir lo que ha sucedido en Dinamarca. Confiscación de bienes a los refugiados y a las personas que vayan. Un país supuestamente cuna de una democracia consolidada, de un respeto, de la no discriminación, de la igualdad de trato. Bueno, pues Dinamarca, la coalición de partidos de derecha en el gobierno, además del Partido Socialdemócrata, han aprobado un paquete de medidas que ha sido denunciado por diferentes organizaciones sociales internacionales y que vulnera toda la legislación internacional. En la votación del Parlamento danés, de 109 diputados presentes, 81 votaron a favor y 70 diputados se ausentaron del hemiciclo en protesta por estas medidas. El texto es: no vengáis a Dinamarca, no sois bienvenidos. No lo dice el texto literalmente, pero esta es la conclusión del texto. ¿Qué es lo que han aprobado? Confiscación de bienes y efectos de valor y dinero de los emigrantes cuanto estos superen las 10.000 coronas danesas, unos 1.340 euros. La disminución de derechos sociales y la ampliación de plazo para ejercer el derecho al reagrupamiento familiar. Esta última medida es una violación de los textos internacionales, etc. Pero yo creo que con ello tenemos una clara muestra. Lo de la confiscación de bienes para pagar los propios servicios que estén actuando, creo que es suficiente. Nada que decir de Suiza, sabéis sobradamente cómo está el tema allí. Polonia y Hungría están exactamente en la misma dirección. Bueno, en Hungría no hay nada que decir. A Hungría, cuando ¿os acordáis de aquella famosa imagen en la televisión que salió una periodista, que venían los húngaros y que venían los refugiados y llegó la periodista y tal? Bueno, pues eso allí provocó con el gobierno húngaro una bronca monumental sobre las vallas, la limitación de circulación y tal. Bueno, se le dijo a Hungría, van a dejar ustedes de recibir el dinero que reciben de los fondos de cohesión, del Fondo Social Europeo, de los dineros que tienen para todo el tema de ayudas europeas. Y salió allí la derecha húngara sin ningún problema diciendo que les daba exactamente lo mismo el dinero que venía de la Unión Europea, que ellos iban a hacer lo que consideraban oportuno y que si se les quería dar el dinero que se les diera y que si no, que no. Bueno, siguen cobrando el dinero, y cada día tienen más vallas. Por cierto, la empresa que pone las vallas es una empresa española, que está bien, o sea que no digo nada, daría lo mismo que fuera danesa o que fuera, a ver si me entiendes, de otro sitio, pero bueno, no sé, parece que esto de las concertinas tiene una cierta solvencia. Bueno, Austria ha dicho lo mismo que Alemania en cuanto a la articulación de los procedimientos exprés para la expulsión de los inmigrantes y ha advertido ya que no va a admitir a más refugiados. Por último, el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores se reunieron el 25 y el 26 de enero en Ámsterdam para conocer las prioridades de la presidencia holandesa que estamos en este momento, y los objetivos son reducir el flujo de peticionarios de asilo, diciendo que se está facilitando demasiada entrada de inmigrantes con los peticionarios de asilo y que por tanto se va a reducir todo el tema porque la cohesión social de Europa está en peligro, con un 0,2% de personas que están entrando y que por tanto hay un problema. Y mejorar la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión, reforzando el enfoque policial y securitario respecto al tratamiento del fenómeno migratorio. Así es como estamos. Esto es lo que se ha firmado en el acuerdo de Turquía, y esto es evidentemente de una vergüenza, de una falta de solidaridad,
de un desconocimiento de lo que ha sido la historia de la propia Europa, de una vulneración de los elementos mínimos de democracia, que es, pues lamentablemente, la Europa que estamos viviendo, acogida exclusivamente con una única finalidad, que es la Europa de las finanzas, olvidándose radicalmente de la Europa de las personas y de la Europa, evidentemente, de los derechos humanos, que tendría que ser pionera en el ejercicio de lo que está haciendo. Nosotros, desde Izquierda Unida, estamos estudiando acciones jurídicas para demandar al Gobierno de España y para ver si podemos ampliar las demandas a los diferentes estamentos en la Unión Europea para denunciar este acuerdo de la vergüenza y que evidentemente se quite, no se lleve a cabo, etcétera. Pero he de decir que en el marco de la Unión Europea, este acuerdo, en el marco del Parlamento Europeo, una parte muy importante de la Cámara no lo ha visto mal. No lo ha visto mal la extrema derecha. Tenemos un serio problema con la extrema derecha en el Parlamento Europeo, en los que algunas veces, en algunas intervenciones, entran saludándonos al grito de Heil Hitler, sin ningún tipo de problema, donde no tienen ningún problema de decir que todos los problemas de la Unión Europea la tienen, y cito por orden, negros, sindicalistas y mujeres, que no tienen ningún problema, y donde Le Pen, aunque hace un discurso de naturaleza social que se podría entender, mientras está hablando no tiene ningún problema algún compañero de partido estar con un cartel pidiendo, solicitando la pena de muerte. Esta es la extrema derecha que tenemos en Europa, ¿eh? O sea que no estamos hablando de una situación que verdaderamente no pueda ser preocupante o alarmante en lo que tenemos. Luego, por supuesto, está el grupo a la derecha del Partido Popular, ECR, que está completamente de acuerdo, entre otras cosas porque son mayoritariamente del Reino Unido, y el Reino Unido, ya sabéis que con la firma del Brexit lo primero que ha firmado es la limitación del derecho de la libre circulación de los europeos por todo el territorio, y además quitarles posibilidades de derechos de protección social y atrasarles la obtención de derechos una vez que están en el propio Reino Unido. Luego está el Partido Popular, que por supuesto está a favor. Están los liberales, que no están del todo a favor, pero bueno, ahí tienen algunos aspectos, porque los liberales es verdad que en lo económico son gente muy liberal, pero luego en materia de asuntos sociales tienen unas posiciones tal. Luego, el grupo socialdemócrata no ha estado de acuerdo con las medidas, pero ellos son partidarios de negociar algunas condiciones, etcétera. Los verdes y nosotros, el grupo de la izquierda unitaria, que nos hemos opuesto radicalmente a cualquier materia que se pueda hacer en este sentido. No hay posibilidades de negociar esto. O se retira o se retira. Pero esto no da ningún margen, evidentemente, para poder mejorar cualquier situación. No es, insisto, el Parlamento Europeo el que toma la decisión. Es el Consejo a una propuesta de la Comisión. La Comisión la forman 28 comisarios nombrados cada uno de ellos por el país, y el Consejo son los 28 países de la Unión Europea. Por tanto, esto es lo que tenemos. No voy a decir nada porque no estamos en época electoral, pero bueno, a lo mejor por eso por lo que lo puedo decir. Cuando votemos en Europa y cuando votemos a los partidos en España, pensemos que lo que estamos votando es Europa, para que luego no digamos que es que Europa es el problema. El problema empieza por lo que votamos en casa. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, luego ya si queréis las preguntas. Muy bien. Tenemos tiempo. Vamos a hacer, como es habitual en todas las charlas que hacemos, un turno de palabras. Pediros que, por supuesto, dentro de la total libertad de expresión, pues que nos ciñamos un poquito al tiempo y que no nos extendamos, pues tanto para dar vuestra opinión como para hacer cualquier pregunta que consideréis oportuna. Así que venga, palabra, Rosa. Sí, perdón, yo quería hacerte una pregunta. Ya cuando leí el acuerdo no me cuadraban las cuentas, y ahora cuando las contado pues me siguen sin cuadrar. Es ese punto en el que por cada migrante devuelto la Unión Europea se queda con un máximo de... Sí, 18.000 y 54.000, pero hay... Sí. Es que esas cuentas no cuadran para nada, porque esos son Claro. 36.000 y esa cantidad es un tanto por ciento bajísimo del total. ¿Qué pasa con los demás? ¿Se les ignora? ¿Se les va a expulsar más todavía? Exactamente eso. ¿Qué se va a hacer con ellos? Claro, Exactamente. me parece tan hipócrita decir estas cantidades que no corresponden en absoluto al total de migrantes que hay ahora mismo, que es que yo creo que esto ya echa por tierra todo lo demás, que ya se echaba por tierra solo, entendámonos, pero que es que estas cantidades no cuadran en absoluto. Pero tú fíjate, Rosa, que hay
hay un acuerdo previo, al acuerdo con Turquía hay un acuerdo previo de acogida por los diferentes países de reparto de una carga de 168.000 personas refugiadas, ¿no? ¿Cómo? Si va por volumen de población y por Producto Interior Bruto, el cálculo que se ha hecho. Y a España le toca acoger 16.800. Me parece que exactamente tiene 40 o 50 recogidos. A mí el otro día que estábamos en Euskadi con el tema me decía la consejera de Bienestar Social de Euskadi, decía, mira Paloma, yo tengo aquí ya preparado, yo digo ese dato porque le conozco, posiblemente en otros sitios también, dice, mira Paloma, yo tengo aquí preparadas 1.000 plazas de acogida inmediata. ¿Qué está esperando el gobierno para traérmelos? Y esta noticia ha salido de algunas otras regiones que también han dicho aquí claro. que hemos preparado ya, solo falta que nos lo pero eso de la cantidad, o sea, ¿cómo puede hacer un acuerdo que habla de como si el total, como si el montante total fuera de 36.000 personas? Porque no han llegado entre los países a un acuerdo de otra naturaleza. Entre los países han dicho, esto somos lo que queremos recoger y punto. Y como no hay otro acuerdo por parte de los países, pues se acabó. Claro, si es que claro, se reúnen, hasta aquí podemos llegar. Y ahí, hasta ahí es a lo que llegan. Y como no tienen ninguna presión, porque el problema es que no tienen ninguna presión para hacer lo otro, porque claro, esto se está convirtiendo en un repunte nuevamente del nacionalismo. Es que lo que ha pasado el otro día en Bruselas, más allá del tema de los atentados, más allá de que efectivamente hay que garantizar seguridad, etcétera, pero lo que ha pasado el otro día en los atentados, trascendamos a lo del martes del atentado y vámonos al domingo siguiente. El domingo siguiente, en una manifestación pacífica, se metieron un montón de nazis para reventar una manifestación que están convocando para el próximo domingo, una manifestación de todos los nazis de Europa, de todos los jóvenes, para decir que no al islamismo. Esto no es un problema de islamismo, esto es un problema de falta de pedagogía y de utilización electoral que están haciendo determinados partidos. Y estamos volviendo a despertar el huevo de la serpiente con el nacionalismo sin ser consecuentes de lo que estamos haciendo. La situación de Bruselas no ha tenido un problema con el tema de los atentados. Sí lo ha tenido, entendedme cómo lo digo, sí lo ha tenido, pero se llevaba bien, se estaban haciendo las cosas, con lo que es Bruselas, que no ha tenido, lleva 70 años sin tener un conflicto y es una sociedad multicultural, porque claro, dicen, Molenbeek, ¿cómo que Molenbeek? Molenbeek, en los años 20, era el barrio de los italianos, que fueron allí a la inmigración. En los años 60, era el barrio de los españoles, que fueron allí a la inmigración. Y ahora es el barrio de la población árabe, que está allí, que llegó en una inmigración. ¿Qué es esto de que es que tú eres un inmigrante de tercera generación? Bueno, aquí sois todos inmigrantes de tercera generación, porque unos tendréis vuestros padres de Extremadura, vuestros abuelos de no sé qué, y es que no sois de Getafe. Que a nadie se le ocurriría decir, ¿eres de Getafe de qué generación? Claro, entonces, ¿por qué estamos haciendo estigmas con lo que estamos diciendo? Dice, es que es un inmigrante de tercera generación. No, perdón, es una persona belga, es una persona belga, punto uno. Además, claro, ¿esto qué te significa? Que tú le pones el estigma de ser inmigrante de una tercera generación para facilitar posteriormente una expulsión. ¿Pero dónde le vas a expulsar? Si no tiene país donde expulsarle, si es que es belga, independientemente. Pero bueno, el barrio, claro, es un barrio que no tiene tantos recursos como tiene otro barrio, tiene un 40% de desempleo de población joven, tienen un nivel formativo muy bajo. Claro, hay una serie de componentes de carácter social pues que se dan a una determinada situación, lógicamente, de decir, si es que no tengo futuro, si es que no tengo salida. Hay desde mi punto de vista un componente que se nos está escapando, el componente religioso. Por lo menos en términos comparativos, cuando se producen los refugiados de la guerra de España, si los españoles hubieran sido musulmanes, seguramente los 30.000 niños que fueron refugiados o deportados, como queráis llamarlos, a los distintos países de Europa, no hubieran entrado. Y seguramente en aquella época, en la época del 39 a lo mejor sí, porque había un componente de solidaridad importante en aquella generación. Nosotros hoy, con muchos que queramos, con muchos que digamos, de ciudadanos, etcétera, más somos clientes que otra cosa. La Unión Europea no es ni más ni menos que una unión de mercaderes y por tanto la Europa de los pueblos no ha llegado, a pesar de que se esté vendiendo así. Y yo, en ese sentido, sobre el tema turco, y
algo de experiencia tengo, porque he estado haciendo trabajo de campo más de 15 días en Estambul, en muy poco tiempo para tener análisis de cosas, pero el componente fundamental que se da es el tema, no ya tanto por la potencia, como bien has hablado de habitantes que tienen y por la riqueza, etcétera, sino por el componente religioso. Si no fuera el componente, si los turcos en vez de ser musulmanes fueran cristianos, ya sean protestantes o católicos, Turquía estaría en la Comunidad Económica Europea como iba a estar Ucrania o como podría estar cualquier otro. Y en el caso del barrio de Bruselas o en la propia Dinamarca, por términos comparativos, Dinamarca acogió cerca de 1.500 niños españoles católicos, todos vascos, del PNV y de los partidos de derecha cuando la guerra fue. Incluso llegó a más. Una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, Dinamarca, el país de la Sirenita, abolió el Ministerio de la Guerra y todo el presupuesto del Ministerio de la Guerra lo metió en el presupuesto, en el Ministerio de Educación. La diferencia entre aquella forma de pensar y la forma de pensar de los daneses ahora, pues es años. Pero en el tema del barrio de Bruselas, pues es evidentemente claro, si con los italianos no hubo más problemas de los propios rituales, de las diferencias de clase, que es por otra parte lógico, el conflicto entre las clases es un conflicto pues cotidiano, tampoco lo hubo con los españoles, sin embargo sí lo hay con los musulmanes. O sea que el componente religioso, queramos o no, es un componente importantísimo en todo lo que está pasando, desgraciadamente. Estando de acuerdo contigo, un matiz. El componente religioso se está usando como un elemento de separación, porque realmente si se estableciera un marco de convivencia adecuado no tendría por qué serlo. Claro. Quiero decir una cosa, que es que no ha habido un problema. Bélgica, que es una sociedad altamente multicultural, ha estado conviviendo con población islamista durante mucho tiempo, y no han tenido un problema. Desde los años 70, desde los años 80, y no han tenido grandes dificultades. El problema es que ahora hay una reinterpretación del islamismo que no se corresponde con lo que es el islamismo, entre otras cosas. Entonces, claro, pero bueno, que se utiliza. Quiero decir que se exacerba. Claro, cuando, por ejemplo, José María Sansón, es el periodista Sansón, ¿no? Sí. En el año 99 escribe un artículo en La Razón en la que dice: inmigrantes sí, pero solamente cristianos y blancos. Sabe muy bien lo que está diciendo, pero claro, eso es un componente evidentemente del racismo, de la xenofobia y de la Europa que se está construyendo, claro. Pero que sí, que vamos, que hay un componente efectivamente religioso, sí, que claro que hay, que lo hay. Desde el punto de vista, sí. Seguramente Agustín, si queréis palabra, ir levantando. Levantáis la mano los que queráis intervenir. Sí. Yo en primer lugar quiero dar las gracias a Roma por la dignidad que tiene como persona por aguantar en esa cloaca nazi. Y yo lo único que te pido, por favor, que empecemos a usar palabras. No hablamos de nacionalismo, en Europa no hay nacionalismo. En Europa hay fascismo en estos momentos. Y si empezamos a eliminar palabras que no son correctas, nos vamos a estar en el fascismo en todos los países. Por lo tanto, la obligación es en este momento denunciar lo que se nos viene encima, para que los demócratas nos podamos organizar. Pero te digo, de verdad, has dado una idea de lo que es el Parlamento Europeo, que pasa discurriendo a alguien que lleva una bandera republicana como valor de la libertad, igualdad y justicia social. Pero mi pregunta va para allá, Paloma. Digo gracias porque ha sido un claro, cualquiera me hubiera contado lo que te he dicho. En ese Parlamento no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? No tenéis la culpa. Pero, compañera, tú sí perteneces a una organización izquierda, con todos nuestros defectos y nuestras derrotas. Pero te puedo garantizar que la mayoría de los que hoy estamos aquí, seremos capaces sin ese traer más refugiados que el gobierno de España, que solo ha acogido a 18. ¿Qué tal con el que dirá? 18 solo ha acogido, que hemos cogido en España. 18 migrantes, ¿qué esfuerzo hemos hecho económico? Por tanto, yo me planteo que si ahora nos toca la organización civil y los movimientos sociales hacer algo por los refugiados. Pero a mí me gustaría, eso sí, que hubiera un compromiso de nuestros diputados en Europa para explicar y traernos más datos.
y hablo como que yo soy hombre de acción y sé que solo se falta plazo. En estos momentos son los que de verdad para venía a las asociaciones, venía aquí y las asociaciones empezaron y aprovechando que estamos en el árbol de la situación social, yo lo primero que me plantearía seriamente de aquí sacar, estudiar bien un comunicado y dirigirnos automáticamente a la diócesis, y ya lo digo yo, que soy un anticlerical, pero en estos momentos para mí los inmigrantes son seres humanos y lo siento y lloro por ellos. Y todo eso que quieren tanto, porque el Papa Francisco, bueno, ¿cuántos quieren, pobrecito? No, ¿cuántos quieren? No. La diócesis de Madrid, con 49 pueblos que coge todos los pueblos de Gran Sur Madrid, que haga un esfuerzo y se comprometa a traer X inmigrantes. Tenemos catedrales y iglesias y tenemos un acceso y mucho dinero a la iglesia. Digo, no. Por tanto, yo haría que se empiecen a comprometer ahora también que el Papa y los cristianos empiecen a llamar a las movilizaciones. Menos limón y más conciencia social. Ni menos. Es que no nos queda otra. Si nos sentimos cuando vemos a los ese muertos y nuestros corazones se estremecen, hagamos algo por ellos. Dejemos ya que esto no es cuestión de la vida. Yo, Agustín, me vas a perdonar. Yo creo que para eso están los ayuntamientos, te lo digo sinceramente, que son los ayuntamientos los que tienen que hacer una política de decir, oye, vamos a hacer, nosotros podemos acoger, no sé en Getafe, no lo sé, nosotros en Getafe podemos acoger a 500 personas, digo por decir, pues tendrá que ser el ayuntamiento de Getafe el que diga, yo tengo recursos para 500 personas, y ser el ayuntamiento y ser los ayuntamientos los que se comprometan. Claro, pues es que es lo que decíamos desde el principio. Si ha habido un país, pero habrá que hacer una política. En España y seguimos siendo, lo hemos sido nosotros. Pero en algún momento habrá que empezar a hacer una pedagogía positiva, ¿no? Pero claro. Me parece que son. Claro. De hecho, cuando estamos hablando de Europa, casi nunca hacemos la inclusión España incluida. Ya. Parece como que Europa son los demás y nosotros no. En todo el discurso político incluso que se hace en España parece, y de hecho la Unión Europea somos nosotros también, y son nuestros políticos los que toman aquí las decisiones, muy bien has dicho tú, por cierto, pero parece como que son aquellos, son los otros, y en todo caso hay un nacionalismo europeo. No solo es un componente de 28 nacionalismos independientes, cada uno del suyo, hay un nacionalismo europeo. Lo dejo ahí. Bueno, yo no hay ninguna palabra, creo, voy a hacer un comentario y también luego alguna pregunta. Yo no sé si la Unión Europea os está decepcionando. A mí no me está decepcionando mucho porque no esperaba mucho de ella. Y hace tiempo, ayer leía un par de artículos, me parece que uno era de Saminaí, en El País, y de otra persona más, que explicaba, es decir, es que la Unión Europea, todas las leyes que ha hecho son para hacer una ley que impida la libre circulación de ciudadanos y sobre todo para impedir el derecho de asilo, el derecho a los refugiados y tal. Entonces están poniendo en la práctica esa Europa fortaleza que construyeron precisamente para impedir, ¿no?, una Europa contra las demás naciones, sobre todo contra los países pobres y tal. Entonces, bueno, pues estamos recogiendo un poco lo que se ha planteado. Yo veo muy difícil la solución, porque, por ejemplo, una de las preguntas que le quería hacer, ese acuerdo ha sido refrendado por todos los gobiernos europeos, incluido el gobierno griego y el gobierno portugués. Es que llega un momento en que dice, es que no tenemos dónde apoyarnos. Es que yo digo, si el gobierno, a veces pienso, hemos tenido aquí algún debate sobre Grecia, el problema que hubo en relación al plan de salvamento que lo obligaban a aplicar y tal, y decía, joder, si Grecia hubiese dicho que no, quizá hubiese sido un punto de, a lo mejor no, pero decir, es que no tenemos dónde apoyarnos, es que es una auténtica vergüenza la política que están llevando los gobiernos. Y claro, decir, no queda nada más que los pueblos, la movilización, los sindicatos, las organizaciones sociales nos movilicemos contra esto. Hay que luchar por la libre circulación de los ciudadanos, hay que luchar por el derecho de asilo a los refugiados, más cuando son refugiados que los estamos creando nosotros con los bombardeos. Es que es una vergüenza, es que creamos el incendio y les queremos hacer que paguen luego los bomberos ellos. O sea, es que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces yo no veo, no sé,
No sé si desde el Parlamento Europeo, si desde Izquierda Unida o si desde otros lados se ve una posible salida a todo esto, pero yo la verdad es que con respecto a la Unión Europea yo estoy convencido que hace falta una unión de los pueblos de Europa y que tenemos que trabajar, pero yo no veo que eso se puede a partir de ahí. Yo creo que incluso todo esto del fascismo, el ultranacionalismo y tal es consecuencia de la política que lleva la Unión Europea. No es una cosa que diga, no, es que parece ser que es que al final nos vamos a tener que unir con no sé quién y tal para luchar. Perdónenme, que son ustedes los que están creando estos problemas. Y después otra pregunta, no sé si para ahora después, ¿qué te parece Zamora como ciudad? Maravillosa. Menos en Semana Santa, que los capirotes estos son un poco de aquella manera, pero Zamora está muy bien, es una ciudad estupenda. A ver, venga, vamos a ver. Dices, Jesús, claro, efectivamente, yo he tratado de decirlo. Pero, bueno, contesto y luego Pepe o José, como quieras. No, porque es un debate difícil. Y el problema no de los refugiados, ¿no? Que posiblemente todos vamos a coincidir con tu análisis. El problema es que Europa tenemos, ¿no? Porque no solamente la de las ciudades, sino en qué mundo vivimos. Pero es que no es una ciudad solamente de España, sino en Europa, ¿no? Y qué incidencia podemos tener nosotros en el Parlamento Europeo, no solamente Izquierda Unida, sino qué opina el resto de partidos parlamentarios de España, qué posición tienen en Europa, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema complicado. Al igual que en el tema económico, en el tema de represión que en todos los sentidos, no solamente en nuestro país, está dando en Europa. Hemos terminado ahora un elemento importante que no solamente ocurre en España, sino ocurre en Europa, sino es que hay que hacer una reflexión. ¿Tenemos o no tenemos que estar en Europa? Si estamos en Europa, ¿qué pintamos? Y si no estamos, ¿cuál es el papel que tenemos que jugar? Pero yo creo que la sociedad en su conjunto europea no se hace ese planteamiento. Entonces, algo habrá que hacer, indudablemente. Pero es una situación bastante complicada. Porque dentro de la reflexión que tú haces y el análisis que haces, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo rompemos ese acuerdo? Claro, salir esto explicando a la ciudadanía no es fácil. No es fácil la situación, ¿no? Por eso es un tema que, por decir que es difícil, no tenemos que afrontarlo, sino que hay que hacer una reflexión sobre cómo entramos en Europa, en qué condiciones entramos y cuál es el papel que hoy tenemos que jugar en Europa, si corresponde o no corresponde a lo que nosotros pensamos en su inicio y qué habría que hacer para opinar. Pero lo mismo que opinamos nosotros, si somos una minoría, ¿qué opina la parte importante de representación española dentro del Parlamento? ¿Qué opina hoy Podemos, que tiene una representación? ¿Qué opina el Partido Socialista? ¿Qué opina el Partido Popular? El PNV, los grupos que hay, ¿no? Porque nosotros estamos, yo por lo que he visto, cuando hemos estado contigo en enero, pues la izquierda europea somos los que representamos. ¿Y hay coincidencia o no hay coincidencia? Bueno, pero es un papel difícil, ¿no? Entonces, habría que hacer una reflexión a nivel general del retroceso que hay a nivel de Europa con relación no solamente a la migración, que ya es gravísimo, sino a todas las reacciones que nosotros pensábamos que era un éxito entrar en Europa, sería un beneficio para el conjunto de los ciudadanos, y resulta que no, que al final vamos para atrás. Y en el tema de la migración, pues es algo que es sorprendente. Lógicamente la migración hay que realizarla también dentro del mundo en que vivimos, porque es una reflexión muy profunda y difícil, porque claro, tenemos que dar cabida a la migración, pero la ciudadanía que tenemos hoy, incluso en España, es muy egoísta. Nuestra ciudadanía española es egoísta por sí. O sea, no es solidaria, lamentablemente, y eso tenemos que cambiarlo. O sea, no solamente tenemos que cambiar Europa, tenemos que cambiar España. Entonces, no es fácil. Vamos, yo te entiendo a ti perfectamente porque te conozco de mucho tiempo y sé cuál es tu idea, pero no es un problema de lo que tú transmites, sino qué tendríamos que hacer para cambiarlo, porque no es fácil. Porque podemos apuntar a lo que sea, pero ¿ganamos con eso? No. ¿No tenemos que hacer nada? Tampoco. Pero que es un tema bastante complejo y un análisis frío que hay que hacer sobre a dónde vamos y qué Europa la que queríamos, la que tenemos y qué podemos hacer para cambiarla. Ojo con eso. Una reflexión muy profunda y difícil. Y nadie tiene la varita mágica. Yo no lo digo, por supuesto. Mira, voy a aprovechar las dos intervenciones. Vamos a ver, desde mi punto de vista. Yo llevo año y medio allí en el Parlamento Europeo. Os aseguro que ha sido un trabajo intenso, de conocimiento del Parlamento. Os aseguro que hay gente que lleva allí 10 años y no lo conoce. También os lo digo. Pero bueno, yo he intentado hacer un esfuerzo de conocer lo que hay. Vamos a ver. No, Europa no es... Es que cuando hablamos, es que lo decíais, es que cuando hablamos de Europa es como algo absolutamente lejano a nosotros. Es algo que está allí, en Bruselas. Y nos acordamos de Europa cuando llega el presidente de gobierno de turno
y dice, a mí esto me viene impuesto por Europa, por ejemplo, que es algo que se dice con mucha frecuencia. Vamos a entrar a los temas económicos, que yo creo que tienen relación con esto. Dice el presidente de gobierno, dice, yo tengo que hacer un ajuste, o sea, yo tengo que pagar la deuda y tengo que hacer un ajuste presupuestario de X cantidad de dinero para poder cumplir con los objetivos de déficit y con los objetivos que se me han puesto por parte de la Unión Europea. Porque se lo impone instituciones de la Unión Europea que no son elegidas democráticamente, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta en la composición de la Unión Europea. O pseudo democráticas en algún caso. Luego explicaré esto lo que quiero decir. Voy a lo que quiero, a donde quiero llegar ahora. Bien. Y dice el presidente de gobierno, tengo que reducir el déficit o tengo que llegar a una posición presupuestaria de tanto dinero. ¿Y qué tengo que hacer? Y dice, pues reduzco la sanidad, la educación pública, la sanidad pública, las ayudas a la dependencia, los servicios sociales, reduzco ahí. Claro. ¿Eso se lo ha dicho que lo haga la Unión Europea? No. Entre otras cosas porque la Unión Europea no tiene competencia en servicios públicos en ninguno de los países de la Unión Europea. La Unión Europea o las instituciones de la Unión Europea te pueden decir, tienes que hacer esto, pero como tú aplicas la política, depende exclusivamente del gobierno del país en que la aplica. Rajoy, en vez de haber acortado la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, podía haber subido los impuestos, podía haber hecho un programa de lucha contra el fraude fiscal, podía haber hecho que las grandes multinacionales pagaran el impuesto de sociedades del 25% y no que se les haga programas específicos de elusión fiscal. Podía haber hecho otra política, pero ¿qué es lo que hace? Reduce educación, sanidad, servicios sociales y dice, la culpa la tiene Europa. No, la culpa no la tiene Europa, la culpa la tiene usted de cómo aplica. Europa hace directivas, que es la normativa europea. Las directivas no son de obligado cumplimiento en los países. Las directivas lo que te dicen es, aquí hay una serie de medidas legales, etcétera, en algunos casos vinculantes, pero pocas veces, en las que usted tiene que cumplir y tiene que adecuarlas a cómo las aplica en su país, pero es usted el que tiene que adecuarlas. En España, del 90% de las directivas europeas que se transponen, 90%, el 60% de las directivas están mal aplicadas, porque se aplican desde una componente de carácter ideológico. El problema, y lo hilo con lo que decía Béjar, el problema es que la izquierda, lamentablemente, que tenemos en Europa, no está dando una respuesta de izquierdas. Ese es el problema. Porque si la izquierda, es que Hollande es de izquierdas, ¿eh? Es que el gobierno, por el otro día, es que en un debate el otro día con el grupo socialista me decían, Paloma, es que no hay partidos de izquierdas en Europa. Y digo, hombre, Francia es de izquierdas, Portugal es de izquierdas, Grecia es de izquierdas, alguno tenemos de izquierdas. Claro, el problema es que no estamos haciendo la aplicación de una política de izquierdas. ¿Por qué? Porque hemos cedido determinados aspectos ideológicos a una propuesta, porque hemos perdido la capacidad de influir desde las ideas sobre la sociedad y sobre la perspectiva, porque nos hemos creído que el vaciamiento de la democracia en la Unión Europea y en los países nos lleva a un mejor resultado. Y ese es el problema. El problema que tenemos ahora mismo en Europa es que hay un absoluto vaciamiento de la democracia en las instituciones. Y eso se vende bien en los países y genera muy poca preocupación en los países si hay ese vaciamiento de la democracia. ¿A qué me refiero? Yo soy una profunda europeísta, y lo digo aquí con mi amigo Béjar, que siempre hemos tenido algún debate en esta cuestión. Yo soy una convencida de que Europa tiene que funcionar, porque ahora mismo cada país individualmente tiene un problema del 15, ¿eh? Entonces yo creo que hay que construir un espacio internacionalista donde desarrollar las políticas. El problema es cómo lo construimos, y el problema es que Europa necesita una profunda transformación. Europa no tiene un gobierno europeo, no es Estados Unidos, con sus luces y con sus sombras. No es Estados Unidos. Europa no tiene un gobierno. Yo quiero que Europa tenga un gobierno de la Unión Europea. Claro, la Comisión no es un gobierno. La Comisión son 28 países, cada uno de los comisarios representando los intereses de su propio país, en competencia en este momento con otros países. Hay un Consejo que no pinta nada. El Consejo de Europa hay que eliminarle radicalmente. Esa es la primera medida que habría que adoptar. Hay que hacer una profunda transformación del Banco Central Europeo.
porque tiene que poner dinero, como hace la Reserva Federal cuando tiene un problema económico, y tiene que funcionar como un recurso para el Estado, porque hay que contribuir un Estado federal en Europa que no está constituido. Es una confederación de intereses, exclusivamente, y hay que darle una vuelta. Y resulta que el único órgano elegido por sufragio universal, verdaderamente democrático, que es el Parlamento, cada día tiene menos competencias. Claro, eso es lo que no puede ser. Y el problema es que hablemos de Europa como si fuera una cosa del otro planeta, cuando resulta que quien construye Europa todos los días es la Comisión, que es la que tiene la capacidad legislativa, y esa la conforma cada uno de los 28 países. Eso es lo que no puede ser. ¿Por qué no quitamos la Comisión? ¿Por qué no quitamos el Consejo? ¿Y por qué no ponemos un gobierno de Europa con 10, 12 ministros? Que no tienen por qué ser de los países, que tienen que representar los intereses del pueblo europeo, elegido en las votaciones europeas. Es que hay que hacer una profunda transformación y una profunda democratización de las instituciones europeas, y no un vaciamiento, que es el TTIP. Y no quiero entrar a más polémicas, o sea, lo dejo ahí. Pero bueno, es que claro, estamos apostando por un vaciamiento de la democracia, y eso es el problema. Y el problema es que, claro, si utilizamos la crisis, la pobreza, las tasas de desigualdad, la competencia entre países, la competencia entre personas, pues evidentemente al final estamos construyendo lo que estamos construyendo. Bueno, perdonadme que me voy enrollando y... Quería, Andrés, comentar. En esta línea, y nunca mejor dicho, de la África a la Meca, cuando nace la Comisión Europea, nace en un contexto después de la Guerra Mundial, por lo cual hay un nivel de crecimiento, y un crecimiento económico sostenido, que con el dominio en términos internacionales llega un flujo de capitales considerable en términos europeos. Y la izquierda, el conjunto de la izquierda, incluidos los movimientos sociales, hemos estado siempre en la línea reivindicativa de ir a más, a más, a más. Llega una crisis económica y el elemento ir a más tiene dificultades. Tiene dificultades además por la repetición también de otros países de que las exportaciones ya no son tan fáciles como eran históricamente. ¿Cómo empezar un proceso de valores donde realmente cada país ha defendido lo suyo yendo a más? Y ONAM tiene que defenderse a sus empresas con sus aviones y con sus F-16. Y España defiende sus alambradas y rubetas y su APENGOA, que es de las principales implicadas. Entonces, ¿cómo explicas tú que los movimientos sociales y los partidos políticos, para recuperar esta línea democrática que estás planteando, tienes que empezar a alinear más de carácter redistributivo y alinear más de carácter solidario? Y justamente lo que ha aprendido ha sido, tú reivindica un punto por encima del IPC, que la cuestión de clases sociales ya lo ha podido complicarse con mi mujer. Estoy hablando a niveles sindicales, a nivel del conjunto. Y se han merendado la socialdemocracia, ha sido merendada desde el punto de vista de, en el momento que te ofertan más dinero, en un contexto de crecimiento, pero claro, resulta que ahora los productos internacionales brutos pues tienen una cierta estabilidad y no tienes que redistribuir, tienes que atacar. ¿Pero qué nos han vendido? Nos han vendido muchos valores de carácter de individualismo. Y eso ha impregnado el individualismo posesivo, que llamamos en términos muy rápidos, ha impregnado en el conjunto también de la izquierda y nos ha vertebrado a todos. Y entonces ahora tienes que hacer planteamientos de tipo redistributivo a una sociedad que durante lo que han invertido ahí son los grandes medios de comunicación, y tienes que empezar a decir, oye señores, que esto es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de redistribución, y cuando crecía pues llegaban migajas, con lo cual desactivan, porque cuando hablamos de Europa estamos a decir, oye el PP, ¿cómo te explicas que es un partido inconstitucional? Debería ser constitucional desde el punto de vista legislativo, y sin embargo tienes ahí una cantidad de votos enorme, esperando una nueva selección. Digo que es una cuestión no europea. Dinamarca lo mismo, Dinamarca tiene una acogida impresionante, y Suecia desde el punto de vista internacional, con Chile, con todos los países, y hoy realmente no tienen más remedio que mandar mensajes de nacionalismo, porque saben que su voto, el mapa electoral, es un mapa de que el individualismo y lo mío es lo primero. Pero claro, otra vez empezar a hablar de valores, a hablar de solidaridad, y eso implica redistribución económica, y significa, y a ver quién se atreve a decirlo, que a lo mejor no hay que crecer tanto económicamente y lo que hay que redistribuirlo. A ver qué partido se presenta unas elecciones diciendo, señores, hay que redistribuir y nos toca todo. Y no ganas, y como realmente la referencia es el parque, que es el mapa electoral, nos toca otra vez empezar a decir las cosas que no han sido creíbles porque nos ha vertebrado a todos. Es decir, la incoherencia
de la izquierda es de tamaño meridiano entre nosotros, al margen luego de discutir entre nosotros, porque el que no va a ser el matiz político, antes de hablar de Zamora. No me voy a librar de hablar de Zamora, ya lo estoy viendo. Yo estaba aquí contando cosas a ver si me libraba, pero ya veo que no. Y es que hay un individualismo posesivo en el cual la izquierda ha desprovisto de valores y en términos de capital ha invertido en valores. Y luego hay una emergencia de países internacionales donde las materias primas ya no son las mismas que eran y cada uno reivindica, con lo cual el crecimiento que hemos tenido también una injusticia internacional ha buscado la estabilidad del estamento. Entonces, bueno, eso es una cuestión. Y hay que volver otra vez a plantearnos esa relación calle-parlamentos, la relación, porque has ido al Parlamento y ha dejado la calle. Y si estás en la calle sin Parlamento, también es un problema. A ver, vamos a ver. Hay un diseño. Vamos a ver, a mí cuando me hablan de lo de la economía planificada me dicen, mira Paloma, es que lo de la economía planificada es una cosa muy antigua, ¿no? Y digo, yo si alguien ha planificado en este mundo la economía y todo lo demás ha sido la derecha, ¿no? No ha sido la izquierda. Ya me hubiese gustado a mí lo de la economía planificada, por muy antiguo que pueda resultar. Bueno, desde los años 70, es verdad, cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que se invierte dinero, se reconstruye, hay una serie de mecanismos. Pero a partir de los años 70 hay un cambio de paradigma. Con Margaret Thatcher, con Reagan, con Pinochet. Hay un cambio de paradigma. Y entonces a partir de ahí se construye otra forma. Y es verdad que la izquierda sale muy deteriorada con el rollo este de la tercera vía, que luego es más discutible o menos discutible. Tony Blair, que en vez de hacer un cambio en las políticas, pues entramos en una dinámica de una tercera vía, una socialdemocracia, bueno, pues eso, que yo no estoy en contra de la redistribución, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que ir acompañada evidentemente de otros elementos. Pero tenemos ahí, y entonces entramos en una dinámica fundamental que marca el camino, desde mi punto de vista, ojo, que aquí estamos todos y mi punto de vista es tan normal o tan como el que podamos tener cualquiera. Claro, marca el camino a algo que estamos viendo en este momento, y es a un individualismo exacerbado absolutamente en todas las relaciones, a un nivel de consumismo y tal, que te lleva a un marco de relaciones, a un marco de componente, abandonando lo colectivo, lo comunitario, para pasar a una situación de individualismo. Claro, ¿qué es lo que se pierde desde mi punto de vista en el individualismo? La concepción global. Y dentro de la concepción global lo primero que se pierde es la concepción de trabajador. Claro. Ahora estamos en la fase ciudadanista. ¿Pero qué es esto de qué es ser un ciudadano? Yo esa fase ciudadanista me tiene verdaderamente alarmada. Yo no soy sí soy una ciudadana, evidentemente, pero mis derechos de ciudadanía están vinculados al mundo del trabajo, están vinculados a una serie de situaciones. Si no trabajo, no tengo pensión de jubilación. Podríamos buscar otro modelo, pero estamos en un modelo en el que estamos. Yo tengo derechos colectivos si tengo una negociación colectiva. Yo tengo una serie de derechos, evidentemente, que emanan de unas determinadas condiciones. Yo no tengo derechos de ciudadanía, entre comillas, si tengo algunos derechos de ciudadanía, pero el ciudadanismo lo único que hace es reforzar la posición desde el individualismo hasta el consumismo, que es con un tráfico. Vamos a dejar de ser todos trabajadores, porque el objetivo, donde todo el mundo se basa en la comercialización, en los tratados de libre comercio, en la mercantilización de absolutamente todo, el único objetivo es que tú puedas tener o que tengas una capacidad de consumo. Si tú vas a una capacidad de consumo, es un requisito individualizado y por tanto es el individualismo como un elemento conceptual para el desarrollo de todo lo que hay. Por eso la pérdida del mundo del trabajo a mí me tiene muy preocupada con lo que dices del tema de la movilización. A mí me tiene muy preocupada porque es verdad que hemos tenido movilizaciones. El 15M moviliza en un aspecto. 3 huelgas generales, es que aquí parece que a la gente se le olvida. Dices que llegó el 15M. El 15M llegó después de 2 huelgas generales, Es que hay que hacer un poquito de recorrido de historia, que la memoria es un poquito frágil. O de la tercera, ya no me acuerdo, sí. Es que no me acordaba si la tercera había sido antes o había sido después, da igual. Las 3 huelgas generales, luego llega el 15M. Luego están las marchas de la dignidad, del 22M, que movilizan 2 millones de personas, un montón de gente que hubo aquí, y un montón de movilizaciones. Y de repente se paraliza la movilización. Cada uno podremos hacer nuestro análisis.
pero a lo mejor se paraliza la movilización porque se puede pensar que un determinado movimiento puede solucionar en el ámbito de lo institucional lo que no se resuelve en el ámbito de la calle. Y a mí eso me preocupa. A mí eso me preocupa. Porque íbamos bien encaminados y de repente se paraliza. Y volvemos otra vez al individualismo, a la concepción ciudadanista, a la pérdida de los conceptos fundamentales como el del mundo del trabajo, lo colectivo, y estamos en esa fase. Y estamos en esa fase. Y no es verdad, yo niego la mayor. Cuando se dice, es que el sindicato, las organizaciones sociales, Izquierda Unida, lo digo alto y claro, es que se han institucionalizado. Yo niego la mayor. Izquierda Unida ha estado en la calle con la gente, estuvo en el 15M, ha estado en todas las movilizaciones que se han producido en este país, ha estado en el 22M, ha estado en las huelgas generales, y los sindicatos, con aciertos y con errores, han hecho el papel que tenían que hacer. Yo he ido a convocar huelgas generales y fui a la primera y la gente gritaba huelga, huelga, y fui a la segunda y la gente gritaba huelga, huelga, y fui a la tercera y me decían, ¿no os parece que os estáis pasando un poco? Y eso los que estamos aquí del sindicato sabemos que ha sido así, porque es que luego la realidad es concreta y tienes que llegar al mundo del trabajo. Y si previamente no has ideologizado, no has transportado el mundo de las ideas, no has dado una formación, has dejado que el lenguaje te lo ganen otros, evidentemente luego es muy difícil construir, movilizar y hacer las cosas. Y esos son parte de los problemas que tenemos. Y hay que estar en las instituciones, porque si no estás en las instituciones no cambias nada, Ojo, porque claro, lo sabe Pepe y lo sabe Rodolfo, están por allí detrás. En el Parlamento Europeo tendremos la incidencia más o menos la que tengamos, pero allí no fuimos, oyes, a dar un poquito la turrela. Ayer ha sacado una nota el Parlamento Europeo diciendo que el derecho de huelga, a una pregunta de ellos, allí, de ellos con la vía nuestra, pero una pregunta de ellos que dice que el derecho de huelga es un derecho fundamental de los tratados europeos. También se consiguen cosas, Y eso no se consigue si tú no tienes una movilización como la que han hecho ellos, como la que ha hecho el sindicato, como lo que se ha hecho socialmente, con un papel institucional, sabiendo a lo que vas al papel institucional. Claro, si vas al papel institucional a pasearme porque se está de puta madre, perdón, pues claro, entonces no. Pero claro, tú estás en las instituciones para jugar un papel, no para estar en las instituciones pisando moqueta. A mí, entre otras cosas, me da alergia. De verdad, físicamente me refiero. O sea, que es que no puede ser. Entonces, bueno, hay que tener otra actitud y hay que tener claro que hay que romper y hay que volver a lo colectivo, hay que volver a los comunes y hay que volver a otras situaciones. Y hay que decirle a la gente con claridad, yo no tengo ningún problema, yo cada vez que voy por ahí pues lo digo. Mira, estoy en la Comisión de Industria, que muchas veces el sindicato me dice, normal, porque yo no digo hay que ir a una política de decrecimiento, no, yo no lo digo. Yo digo que hay que ir a una política de un crecimiento distinto, que no es de crecimiento. Y eso no significa pobreza, significa riqueza de otra manera. Significa riqueza de otra manera. A mí me preocupa mucho cuando se habla de los temas del trabajo que nadie hable del reparto del tiempo de trabajo. A mí me preocupa. Y eso es una política muy antigua, no es algo nuevo. Pero es que hay que hablar del reparto del tiempo de trabajo. Y por tanto tenemos que volver otra vez a retomar determinadas situaciones. O a mí me preocupa, evidentemente, que cuando hablamos de servicios públicos digamos que da lo mismo quién te da el servicio público. El asunto es tener un servicio público. No, yo quiero un servicio público con una gestión pública, no quiero un servicio público con una gestión privada. Ojo, es que hay que decir las cosas con claridad. Y todo ese lenguaje y toda esa situación evidentemente la hemos estado perdiendo. Y digo que niego la mayor porque ahora se lleva mucho esto de que es que estamos mucho en las instituciones y poco en la calle. Y aterrizo con Zamora. Y no es verdad. Estamos mucho en la calle, estamos mucho en las instituciones. El problema es que, y cada cual tendrá su análisis, de 1 año y medio a esta parte ha habido un movimiento que ha facilitado que cada vez haya menos movilización social. Y lo que hay que hacer es retomar la movilización social, porque determinadas organizaciones no van a solucionar en el Parlamento lo que nos apriete en la calle. Y cuando se hizo la primera marcha de la dignidad había 2 millones de personas, pero cuando se hizo la segunda marcha de la dignidad estábamos 100.000. Que eso también hay que recordarlo, Y entonces, claro, hay que actualizar, pero hay que actualizar desde donde el único sitio que se puede actualizar, y es muy costoso, porque la izquierda, la de verdad, no tiene medios de comunicación. A mí ya me gustaría que me sacaran en las televisiones una vez a la semana. Bueno, a mí o cualquier otro, no quiero decir que sea yo, que me gusta poco, pero que saquen a la gente, ¿no? Es que si yo tuviera un programa de televisión que me saca una vez a la semana, a lo mejor alguno termina un poco más convencido de otras cosas.
Claro, pero hay gente a la que no la sacan, bajo ningún concepto. Lo saben aquí los compañeros. Cuando estaba en el sindicato me llevaban una vez cada 2 meses, cuando salía el paro. Paloma iba allí a explicar los datos del desempleo, a la 6, a la 4, donde tocara. En esa misma tertulia a la que yo iba, estábamos 4 personas que nos presentábamos en esas mismas elecciones para eurodiputados, que ya nos vale, que fue como un boom. ¡Zas! Bueno, pues de los 4 que íbamos a las tertulias, a la única que dejaron de llamar fue a mí. Pues será que soy muy mala comunicando. Vosotros podréis valorarlo. Así que yo creo que evidentemente hay cosas que tienen un porqué. Y luego, claro, tenemos que pensar, Yo soy de las que dice que tenemos que repensar en las estructuras de la izquierda, no en la izquierda. Yo no tengo nada que pensar de la izquierda. Yo soy de izquierdas y sé sobradamente lo que es ser de izquierdas. Es igualdad. Es luchar contra la desigualdad. Es ser feminista, republicano, laico. Tengo muy claro lo que es ser de izquierdas. Reparto de la riqueza, una política fiscal, un modelo productivo, características medioambientales, un programa de comunes. Tengo muy claro lo que es ser de izquierdas. Yo no quiero repensar qué es la izquierda. Tengo que repensar cómo esa izquierda la conecto con el parado que está en la esquina para que me entienda. Ese es el problema que tengo. Y lo siento mucho. No quiero hablar de la ahora o nunca, que no me lo creo. No quiero hablar de la superación de no sé qué cosas, porque no me lo creo, porque alguien me tendrá que explicar qué es superar. O sea, superar es perder, es abandonar. Yo no lo sé. Yo quiero que alguien me explique qué significa ser superar. Y quiero que alguien me dice, cuando me dice, ahora o nunca, o es el momento, pero es que se reúnen las 4 condiciones básicas para que haya un cambio verdaderamente de carácter social. Es que están las masas en la calle pidiéndonos un cambio. Es que hay una crisis profunda del capitalismo. Es que hay condiciones básicas que no se producen socialmente para que se produzca una ahora o nunca. Y entonces, mientras no hay condiciones objetivas sociales para una hora o nunca, yo lo que quiero es salir a la calle y decirle a la persona que está desempleada es: cuando yo esté en el Parlamento, en el Ayuntamiento, en donde esté, lo primero que voy a hacer es hacer un programa de rentas mínimas para que tú evidentemente tengas, por lo menos con un salario mínimo que voy a subir hasta 1.000 euros, para que tú tengas una posibilidad económica de hacerlo. Y cuando me venga la Unión Europea y me dice: te tienes que ajustar al déficit, decirle: no tengo ningún problema de ajustarme al déficit, porque lo tengo que hacer, porque sé que lo tengo que hacer, pero voy a defender los servicios públicos. Y al señor Botín le voy a cobrar el dinero que le tengo que cobrar por sus impuestos. Y si se van, es que no se han marchado ahora. Y si tengo que poner, y tengamos un debate sereno sobre estar en Europa y sobre estar en el euro, y si tengo que poner un tiempo transitorio, una doble moneda de funcionamiento en España, ¿por qué no voy a ponerla? ¿Por qué no voy a ponerla? ¿Por qué no hablamos en profundidad que salirse del euro o tener una doble moneda no significa salirse de la Unión Europea? Si hay muchos países de la Unión Europea que no tienen la moneda como el euro. Claro, ¿cuándo vamos a hablar de estas cosas con un poco de tranquilidad? ¿Hablamos en algún medio de comunicación? Los medios de comunicación solamente se lleva ahora la política espectáculo, pero no estamos hablando. Sálvame deluxe, política deluxe. Eso es lo que estamos teniendo y eso es lo que no se puede hacer. Por eso, reuniones como estas, en la que he acertado equivocadamente, porque yo os doy mi opinión aquí y vengo y me quedo tan tranquila, a ver si me entendéis, pero yo os doy mi opinión, en las que compartimos un espacio colectivo, en las que debatimos un espacio colectivo, cada uno con nuestro pensamiento, en la que hacemos algo fundamental que ha perdido la izquierda, que es, como decía un buen amigo mío, dice: la movilización de las ideas. O hacemos eso, o desde luego, ¿gobiernos de izquierdas tendremos? Bueno, pues eso. Y yo sí voy a defender un documento para asamblea, si es lo que me preguntáis, que se llama IUC, con más fuerza, y que recoge precisamente esto: movilización, institucionalismo, fortalecimiento de alguien que ha creído siempre en que se pueden cambiar las cosas y que hay una organización que lleva en el ADN su compromiso de construir un bloque social y político desde las ideas. Y desde luego, pues evidentemente en esa línea yo voy a trabajar. No voy a discutir con nadie, también os lo digo. Yo quiero un debate sereno y un debate tranquilo. Ahora se lleva mucho esto de un debate elegante. Bien, yo quiero un debate elegante, evidentemente. Pero quiero discutir, No quiero que me lo den todo resuelto el día 6 de junio. Quiero ir a las bases y quiero hablarlo con la gente. Y si estoy equivocada y la gente me dice: mira, Paloma, te estás columpiando, no pasa nada, Con humildad corrijo todo lo que tenga que corregir. Pero que me lo diga la gente.
no que me lo diga quien ha estado tomando decisiones durante 1 año y medio y resulta que ahora somos culpables los demás. Hasta ahí no. Bueno, yo es que soy muy clarita, ya lo sabes. Vaya bronca. No, por favor, no es una bronca. Así en absoluto. Además yo creo que es un debate interesante, que yo creo que desde Ágora vamos a hacer un esfuerzo para que no solo el tema de la discusión que pueda haber en Izquierda Unida o en Podemos o en otros sectores, o en el PSOE o en otros sectores que aparezcan, porque además vivimos una época que es verdad que por lo menos hay bastante actividad y bastante interés por la política, quizás más que en otros momentos, y yo creo que es importante, nos estamos jugando mucho, la misma formación del gobierno está dando lugar, yo no sé si realmente va a haber elecciones o qué es lo que va a pasar, pero en cualquiera de los casos yo a veces pienso que es mejor que no haya gobierno y nos tiremos así bastante más tiempo porque están desde Bruselas esperando a ver si nos dan el garrotazo el próximo gobierno y bueno, pues aquí tardan por lo menos 1 año, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un debate interesante y que merece llevarlo, como planteaba Paloma, pues con tranquilidad y con esa elegancia que planteaba ella. De hecho, planteamos este debate que podía haber sido así, pero bueno, mañana y pasado hay una conferencia de Izquierda Unida aquí en Madrid. No queremos meternos en la vida interna de ninguna organización, porque además como Ágora lo único que planteamos es dejar los medios para que ese debate, que es un debate interesantísimo, se pueda llevar. Aquí teníamos una reunión el miércoles con 2 concejales y se planteaba un tema con las mociones al ayuntamiento. Y hay veces, y decía algún compañero, que yo creo que está aquí también, que decía, no vayamos a convertir en una máquina de presentar mociones, porque en el ayuntamiento se van a arreglar cosas o nos vamos a quedar muy bien fotografiados, hemos presentado tal, pero las cosas se cambian en la calle. O sea, si decimos de ir a la municipalización de servicios, ¿cómo empezamos a recoger firmas, a movilizar, a hacer manifestaciones, jornadas? Es decir, aquí no solo se trata de hacer una. Entonces yo creo que es lo mismo, hay que combinar, ¿no?, la presencia en las instituciones con la movilización en la calle, porque si no, pues estamos perdidos. No sé si hay alguna cosa más, ya sabéis que tenemos un rato. Un pequeño apunte. Oye, yo cuando hablo de bloque social y político, porque yo soy una firma convencida de que hay que llegar a convergencias potentes con muchas organizaciones. Quiero decir que hay que llegar a convergencia con partidos políticos, construido bien, con sindicatos, con ONGs, con movimientos sociales. Yo cuando hablo de construcción de un bloque social no estoy hablando de un bloque electoral, estoy hablando de hacer una convergencia amplia. Agustín. Sí, yo sé que Zamora no se gastó en una hora. Sí que me pone prisa, pero claro, resulta que algunos en este país no somos castellanos, somos de más abajo. Entonces más abajo sí que tenemos prisa. Primero, queremos de una vez por todas lograr recuperar la soberanía violenta, pues si no es más complicado. O sea, nosotros sí queremos romper con Europa, pero con una cuestión, la Europa del euro. Esa Europa que debe romper y sus políticas neoliberales. Es necesario recuperar la soberanía popular y en consecuencia romper con el yugo de la Unión Monetaria, los requerimientos de la institución europea y los pactos por la autoridad. No es posible levantar ninguna política seria y responsable que no contemple poner fin a la dictadura con la Unión Monetaria, que significa sencillamente que nuestra sociedad ha perdido todos los otros instrumentos para fomentar los aumentos de problemas naturales. Hay que pedir sin más dilación que los poderes económicos y políticos de Europa en nombre de la Unión Europea fracasaron y de completar siga tratando y aumentando a los pueblos de Estados Unidos. Es decir, simplemente ponte en contacto con el sur. Sí, te entendí perfectamente, es el punto 8, pero es que no comparto nada de lo que pone. No es que no comparta nada, es que matizaría muchas cosas a eso. Yo es que, bueno, es para montar otra sobre la soberanía y hablamos, pero yo es que es la ponencia del número, contesta solamente el número 8, y yo sinceramente de muchas de las cosas que pone, te lo digo sinceramente, os lo digo abiertamente, vamos, me parece que está bien, pero yo personalmente... Yo no, esa no. Tendremos que estar llegando a acuerdo. Tendremos que llegar a un acuerdo, sin ninguna duda. Pero vamos, que esa no es la ponencia que yo defenderé.
quiero decir. Bueno, recordaros, ahora tenemos un ratito hasta que la hora de la cena, los que os vais a quedar, pues ya os vamos a pedir que colaboréis para que organicemos un poco esto. Recordaros que con las citas que había, lo del 14 de abril, si alguno queréis venir a la cena, pues ya nos lo decís para que os apuntemos. Y después hay una cosa que se me ha olvidado antes, sobre la situación en Brasil. El martes hay una delegación a la Embajada de Brasil, porque sabéis que se está preparando una cosa, algunos dicen que es muy duro decir que un golpe, pero realmente es un golpe, porque se está preparando la destitución de la presidenta de Brasil. Es un régimen presidencialista lo que hay en Brasil, no parlamentario, y se hace con el procedimiento del impeachment que llaman, que es un modelo que hay como en Estados Unidos, pero que no está contemplado para motivaciones políticas, sino para casos de corrupción, alguna cosa tal, o de alguna cuestión que no es el caso. Entonces hay una situación que es muy complicada, que también forma parte de un movimiento reaccionario que está tomando fuerza en toda Latinoamérica, Venezuela, Argentina, otros países. Hay unas hojas de firmas que tenemos por ahí, por si alguno queréis firmar para entregarlo a la embajada el martes, y sobre todo los que podáis estar el martes a las 11, aunque sea hacernos una foto allí en la puerta, pues que estáis invitados. Y después decir que el jueves hay 2 reuniones, una a las 6 para la campaña en favor, que se va a montar un comité de campaña por la liberación de Andrés Bódalo, un compañero y amigo que ha participado con nosotros en este mismo local en algunas reuniones y que sabéis que ha sido detenido y está en la cárcel con una condena de 3 años y medio por una auténtica barbaridad, porque están hablando de violencia, pero sabéis que la mayor parte de los dirigentes del SAT, la violencia que hacen es que ocupan fincas, es que se meten en un local municipal, es que cortan una carretera. Es esa la violencia por la que les han condenado. Y vamos el miércoles a las 6 aquí, perdón, el jueves a las 6 aquí, antes de la reunión que habrá a las 7, que ya es una reunión de Ahora Getafe, del área de empleo.